La fuerza de la fe. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 La fuerza de la fe. Bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Nos da muchísimo gusto saludarles y estamos estrenando un nuevo programa porque pues yo creo que ustedes tienen que saber esta noche que dentro de unos días, el 24 de enero, para ser exactos, celebraremos la 12ª Asamblea Diocesana de Laicos 2026. Entonces, es para ustedes ahora los laicos la alegría de verse convocados nuevamente a esta Asamblea Diocesana de Laicos, que desde hace muchos años está siendo promovida por la diócesis de Tabasco. Hemos crecido en el laicado, hemos crecido, por supuesto que sí, hay muchos catequistas, hay muchas personas, agentes de evangelización participando en movimientos, asociaciones, hemos crecido en el laicado, claro, hay muchos servidores de la liturgia, ministros, monaguillos, hay muchos también participando en la pastoral social, hay muchos, ya tenemos 120 parroquias, entonces ya tenemos más de 3,000 ermitas en Tabasco. Quiere decir que si sumamos todas esas cosas y los acontecimientos que hemos vivido en estos últimos 100 años de historia, pues el laicado ha sido muy promovido en Tabasco, ha crecido en Tabasco el laicado. Hemos crecido en el número de los sacerdotes, ¿verdad? En el tiempo del indio Gredol solamente era uno, pero uno pudo hacer tanto, ¿no? Sí. ¿Verdad? El trabajo de uno, el trabajo de muchos de nosotros ahora, más de 200 sacerdotes, pues hubo un tiempo en Tabasco que lo hizo uno. Se arriesgó, se atrevió. Y bueno, pues dentro de unos momentos nos van a explicar todo este tejido histórico que ha ido fraguándose en Tabasco y que lógicamente el resultado es muy hermoso. El resultado ha sido pues también que se ha derramado la sangre por Cristo en Tabasco. Entonces los mártires son una etapa muy importante aquí. A nivel nacional se le llama la época cristera. Sí. A nivel estatal, pues simplemente persecución religiosa. No podríamos decir que hubo una guerrilla así como la cristera a nivel nacional en Tabasco. Pero hubo alguien o hubo muchos, especialmente uno, que le hizo frente como buen guerrero a esa persecución religiosa. Y yo creo que eso es lo que ahora tendríamos nosotros que tomarlo como un ejemplo para que así pudiéramos ahora fraguar en esta historia tan hermosa de Tabasco, pues los nuevos laicos, los nuevos mártires de Tabasco que sin duda van a estar dispuestos a dar la vida por muchos en la fe. Y bueno, pues yo creo que aquí ha comenzado a darnos vida y a resucitar esta historia a través de memorias y documentos. Este libro tan hermoso que seguramente ustedes ya conocen, se los presentamos aquí, El Indio Gabriel, Apóstol y Mártir Chontal, la resistencia pacífica de los indígenas chontales del siglo XX. Y pues está nada más y nada menos aquí que don Armando Pérez Vidal, que también creo que con este libro está comenzando a armar una grande revolución, porque ha venido a removernos la historia y ha venido también a nosotros a hacernos descubrir a este gran apóstol, a este mártir Chontal, que en su tiempo fue catequista y que en su tiempo fue llamado también el maestro, el catequista, el enseñante, el formador, y que venía desde San Carlos hasta la Santa Cruz a formarse, a prepararse y para poder transmitir. Creo que eso es digno de imitar, porque pues las personas que realmente se han querido preparar y formar como un verdadero laico, pues han tenido que hacer estas travesías como la hizo el Indio Gabriel desde San Carlos
a la parroquia de la Santa Cruz aquí en Villahermosa para formarse como apóstol, ¿verdad? Entonces, bienvenido. Ese es dentro de los apartados del encuentro diocesano, pues está esto, que es rememorizar la historia de Tabasco en este encuentro de laicos, y lo van a hacer a través de una lección divina, la sinodalidad de los evangelios. Va a estar participando el padre licenciado Bartolo de Dios Marín, va a estar también Gabriel Ángel García Morales, mártir tabasqueño, datos históricos, y va a estar don Armando Pérez Vidal, a quien le damos la más cordial bienvenida, y la visión eclesial y pastoral de los mártires, que va a estar también un historiador de nosotros, el padre Ramiro Vázquez Aguilar, que ahora va a ser enviado a Roma precisamente para darle, aprender del proceso, de cómo pudiera retomarse la experiencia del lindo Gabriel, apóstol y mártir Chontal, pues lógicamente para iniciar un proceso diferente hacia la beatificación y, si Dios lo permite, hacia la canonización, nuestro mártir tabasqueño. Y el padre Saúl, que va a exponernos al final del encuentro la realidad, cómo va a iluminar cómo trabajar en la sinodalidad de acuerdo al Evangelio y los documentos de la Iglesia. Y pues yo pienso que la sinodalidad comenzó aquí, en esta etapa de la historia tan marcada en Tabasco. La sinodalidad comenzó ahí, porque Gabriel se arriesgó a hacer un camino junto con la Iglesia. No se arriesgó a hacer un camino paralelo o un camino sin la Iglesia, lo hizo con la Iglesia. Y entonces, pues tú, Fernando, eres también ahora el coordinador secretario de la dimensión de los laicos en Tabasco. Y pues yo creo que pues es para ti un momento también desafiante, el poder afrontar el encuentro y el poder también pues encauzar y orientar esta dimensión de laicos en Tabasco, que ahora más que nunca yo pienso que es la hora de los laicos, ¿verdad? Sí. Entonces les doy la más grande bienvenida. Me es grato tenerles aquí, me es grato compartir con ustedes esta experiencia, y pues me es grato también pues hacer hagan de cuenta como estamos haciendo como San Juan Bautista, preparando el camino para el encuentro del próximo sábado. Abriendo la brecha, como decimos. Abriendo la brecha. Sí, pues más que nada, padre, pues agradecer el espacio, ¿verdad? Y la oportunidad que nos da, porque como usted bien dice, ¿verdad? El ser laico se difunde de muchas cosas, ¿verdad? Más que nada, la responsabilidad que tenemos cada uno, ¿sí? Y al ser bautizado, pues tenemos esa encomienda, más que nada, de difundir todo aquello que nos va causando a veces diversidad de cosas en el mundo. Pero pues bendito Dios de que tenemos personas como ustedes, ¿verdad? Padre, que nos van ayudando en ese crecimiento. Entonces, la dimensión del laico es algo que día con día va uniendo a diversidad de asociaciones y movimientos. ¿Por qué? Porque es lo que se va buscando cada día, la unificación de cada movimiento o asociación. Y que más que nada, pues, con el apoyo, bueno, como usted con ahora que nos va a hacer la honra de estar con nosotros, ¿verdad? En este encuentro, en esta asamblea, pues pensamos que es de gran provecho. Don Armando. Sí, padre, Fernando, yo creo que estamos en el tiempo justo y necesario para retomar esa enseñanza del indio Gabriel, que creo que había estado un poquito olvidada. Es una historia que me he dado cuenta que es muy poca conocida, a tal grado que pudiéramos pensarse que había estado
secuestrada por el olvido esta historia, cuando tiene realmente mucho que enseñarnos. Tiene cosas que en este momento que estamos viviendo un poco mareado por la inteligencia artificial, la tecnología, se combina perfectamente con lo sucedido hace casi 100 años. En la persecución, en aquella época de los católicos, pero hoy siento que estamos más perseguidos por un sinnúmero de distracciones, y nos hemos olvidado de estos ejemplos como lo de el Indio Gabriel para poder retomar esos valores, esas virtudes del Indio Gabriel, que por haber estado un poco olvidadas, ya no nos acordábamos de esta historia tan maravillosa, de un tabasqueño tan joven, de un tabasqueño que deberíamos de sentirnos muy alegres de que pudiéramos tener un representante ante el mundo de haber sido un ser que defendió realmente lo que más quería. Y lo que más quería, pues, era a Jesucristo, pero sobre todo su fe, su esperanza y el amor por lo que él quiere ser. A pesar, aún sabiendo que le esperaba la muerte. Sí. Esa iba a ser su recompensa. Él sabía que era su recompensa, que la pudiéramos tomar de esa manera, pero su recompensa mayor, creo, que era que cada vez se acercaba más a Jesucristo, a su guía. Y ese era el camino que nunca abandonó el Indio Gabriel. Y en este momento retomamos que nosotros sí hemos abandonado muchas enseñanzas. Entonces, yo por eso les decía, Padre, estamos en el tiempo justo y necesario, ya casi 100 años de esta historia tan valiosa, una historia tan única y muy poco conocida. Esa es una situación que debemos de preguntarnos por qué ha pasado. Y es que si no tenemos conciencia histórica, pienso que muchas veces por eso estamos como caminando con lagunas, ¿no? No con la convicción incluso histórica de que el testimonio de estas personas, pues con ellas comenzó una edificación y una construcción importante de la iglesia en Tabasco, porque pues aparte de que no había tanta promoción del laico, al contrario, el amor a Jesús le brotó al Indio Gabriel en tiempos de persecución, en tiempos en donde la fe es de lo que menos se tendría que hablar, en donde la fe es lo que menos se tenía que expresar, y la fe era de lo que menos tendría que darse testimonio. Yo creo que el Indio Gabriel en aquel tiempo, pues cuántos miedos pasaría, pues al ver signos de la persecución, la quema de los santos, la quema de las imágenes, la destrucción de los templos que había en Tabasco. Es todo en lo que se estaba convirtiendo Tabasco en ese tiempo, en un laboratorio prácticamente de un sistema, pues que era bueno, promovía el progreso, promovía al hombre culturalmente, lo proyectaba hacia el trabajo, hacia un crecimiento, pero sin Dios. O sea, tú tenías que crecer en Tabasco diciendo no Cristo, no Dios, no iglesia. Entonces era muy difícil en este tiempo como de pronto pues ser testigo. ¿Cómo? Y se atrevió él
se arriesgó él a hacerlo, primero siendo catequista, después construyendo un templo en su pueblo, y luego participando en una devoción al Sagrado Corazón, ¿verdad? Que se me hace muy, muy interesante esto de la vida de Gabriel. Y fueron las cosas que marcaron su vida, que marcaron su historia, y que nos hablan de un laico comprometido, de un laico no temeroso, de un laico Sí, audaz, o sea, que desde un principio tuvo una visión, de un laico con visión, exactamente. sí, para enfocarse en lo que él realmente quería. Y pues prácticamente su visión lo logró, ¿no? Porque pues al enfrentarse a todas esas cosas que él padecía, sufría, pues desde un principio imaginémonos de que ya tenía su visión a dónde iba a llegar. Uh-huh. Yo siento que la grandeza del indio Gabriel surge desde niño. Un chiquillo que vive realmente refundido en la selva, con dificultades tremendas para poder salir de la frontera de San Carlos, ¿no? Ahí es donde empieza a ver la grandeza de Gabriel. Una persona con tan escasos recursos, Pobre. Bueno, más que económicos, eran escasos porque no sabían leer ni escribir, Sí. y él, a ruego a sus hermanos, le enseñan a escribir. Y yo allí veo que gracias a la fortuna de su padre, de haber tenido una colección de libros, una pequeña biblioteca, Gabriel siente la necesidad de aprender para saber qué decían aquellos libros. Y bueno, también la devoción de sus padres lo ayudan a Gabriel. Entonces Gabriel por las noches se queda, ya lo enseñan, sus hermanitos lo enseñan a leer y escribir, y por las noches Gabriel se quedaba ya leyendo aquellos libros a la luz de una velita de cebo, pero él fue instruyéndose de alguna manera sin que nadie le orientara ni le dijera cuáles eran los pasos a seguir. Entonces, ahí empieza la grandeza de la formación de Gabriel. Posteriormente, él comparte esas enseñanzas que está aprendiendo en los libros, se la comparte a sus amigos, a sus vecinos, que también eran niños, ¿no? Y a su manera, él les da una explicación de lo que él capta de aquellos libros. ¿Y cuáles eran aquellos libros? Pues era la Sagrada Biblia, biografías de santos, catecismo, habían libros, algunos cuentos clásicos quizás, pero él se enfoca a la cuestión de las Sagradas Escrituras, y era lo que le explicaba a sus amigos. Y ese grupo fue creciendo, que luego no nada más eran sus amiguitos, sino también ya llegaban los vecinos, porque se comunicaban esa parte, ¿no?, de lo que aquel niño les podía explicar a los demás. Y Gabriel empieza una etapa también muy, muy interesante. Después de que Gabriel sale de aquel pueblo tan refundido allá en la selva maravillosa, la vegetación y todo, llega a la Santa Cruz y empieza a formarse de alguna manera ya más completa como catequista. Sí, ya más enfocado. ¿Ya? Cuando Gabriel regresa a San Carlos, no sé, de alguna manera muy grande, él empieza a salir a las comunidades
o lo invitan de las comunidades para que él vaya A instruir. a instruir. Historia. Para mí esa parte es fundamental en el trabajo que estaba haciendo Gabriel, porque a lo mejor sin proponérselo, sin imaginar lo que estaba haciendo, estaba formando una escuela de la fe indígena. Entonces, ya ahora sí que ese conocimiento de Gabriel llegaba hasta Chiapas o los poblados vecinos de allí, llevando la buena nueva a Gabriel y explicándoles. Algunas veces lo hacía en chontal, otras veces lo hacía en español, y de acuerdo a lo que él interpretaba. O sea, entonces, esa es parte de la formación del indio Gabriel y es parte de lo que él va a conservar toda su vida, que es la fe y la esperanza y el amor por nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente Gabriel pasa una etapa muy, muy difícil, que realmente yo no diría que aquello era un laboratorio muy bueno lo que estaba pasando después de la revolución. Más bien, para mí aquello fue un laboratorio de las injusticias que se pudieron haber cometido, un laboratorio en contra de los derechos humanos, un laboratorio en contra de la dignidad de la persona. De la persona. Ese era el verdadero laboratorio que se vivió después de inmediatamente de la revolución. De la persecución. Entonces, de ahí hay mucho que aprender. Hay lecciones muy importantes que nos van transmitiendo esas ideas que hoy necesitamos ponerlas en práctica y necesitamos ver que los tiempos no han cambiado mucho en esos aspectos. Gabriel nunca utilizó hacer plantones, nunca utilizó hacer las cosas por la fuerza. Otro de los ejemplos muy valiosos de Gabriel es que implementó la resistencia pacífica. No lo decía como tal, pero tenemos que ir ahora sí que descubriendo retomar eso el camino de su corta vida, porque él muere muy, muy joven. Poquito. Entonces... Nace en 1906. El 18 de marzo de 1906 y muere en 1930. 30 de una manera tan... 24 años. De una manera tan cruel que, bueno, pues yo me siento muy, muy contento de que me invitaran, de que pero sobre todo, de alguna manera que me pudiera haber identificado con la vida de Gabriel. En la casa de mis padres, de muy niño, yo oía algunas historias. ¿Usted de dónde, don Armando? Yo nací en la Ciudad de México. Mis padres de aquí, de Tabasco, de Villahermosa. Okay. Pero por las tardes también, pues se ponían a platicar historias. Yo a veces no distinguía que era una historia, que era una leyenda o que era un cuento, pero bueno, eran historias, narraciones que se hacían de la historia de Tabasco. Entonces, resulta que ya de grande alguien me pregunta que que si conocía la historia del indio Gabriel. Y luego, bueno, la conozco en parte, le digo, y ahí tuve la oportunidad de que me obsequiaran una copia de los apuntes del hermano del indio Gabriel, de aquellos apuntes que cubren hasta... ¿Y se conserva?
Pero ya eran de los editados en 1958 Ok. por Hughes, aquella Entiendo. editorial. Sí. Entonces, de ahí me nace el interés cuando conozco la masacre, conozco la forma tan cruel de que acabaron con Gabriel, porque ese era el objetivo, pensaban Sí. que con eso solucionaban los problemas. Yo nada más me hice una pregunta: ¿qué pasó después de la masacre y de todo esto? Y eso me motivó a poder hacer un pequeño trabajo y pues me siento muy, muy contento. Y realmente sí fue masacre, ¿no? Sí, definitivamente. Lo descuartizaron. Lo descuartizaron a tal manera que solo quedaron rastros de sangre y de su quijada en el lugar donde casi a la orilla de un lago ahí, de un río. Y de esa parte también conoce el padre Macario, que él estaba en alguna manera, en alguna parte elevada, y cuando ve pasar el cayuco donde iban golpeando a Gabriel y lo iban tirado en el cayuco, él se imaginó que ya no regresaría más Gabriel a la tierra. Y eso fue ya en un paraje conocido como la Argentina, perteneciente a Chiapas. A Chiapas. Posteriormente, las familias de Gabriel van al lugar de los hechos y nada más encuentran parte de la quijada, y el resto del cuerpo se lo habían desaparecido en las aguas del río. Se imagina. ¿Un verdadero mártir? Sí, es un verdadero mártir. ¿Tenía conciencia él? ¿Cómo no? Cuando van llegan a detener a Gabriel, él estaba en una casita con una señora ya muy grande de edad. Estaba orando, tocan la puerta y le dice a la señora: no abra hasta que yo termine de las oraciones. Cuando terminó las oraciones, lo aprenden a abrir y se lo llevan. Pero ya él estaba muy consciente de que iba a pasar. Pero también estaba tan consciente de algo que nos tiene que llenar de reflexión. Cuando él, en lugar de sentirse triste o de sentirse derrotado o de sentirse que ya no tenía caso seguir adelante, él nos enseña algo muy importante. Él nos enseña lo maravilloso que era haber hecho todo ese trabajo de catequista. Y él dice en alguna ocasión que sentía que estaba muy cerca de ver el rostro de Cristo. Entonces, no había poder humano que le cambiara ese estado de ánimo, claro, aunque fuera que ya sabía lo que iba a pasar. Yo creo que ahí es donde radica el martirio. El martirio, sí. El martirio, haber, de alguna manera, con esas palabras, reafirmaba estar consciente de que daba su vida por Cristo. Y el significado tan grande y tan hermoso que tenía dar la vida por Cristo. Sí. Dar la vida por alguien como el Señor. Entonces, ahí radica Sí, una enseñanza muy Vamos a ir a un corte. Ahorita vamos a continuar el proyecto, el proceso del programa. Nos tenemos que ir a un corte y enseguida vamos a regresar. La fuerza de la fe.
estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para él. Si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser que da. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe en el Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Vamos bien, vamos muy bien, vamos bien porque estamos escuchando la historia del Indio Gabriel. Es muy interesante lo que nos está narrando don Armando y pues quién más que el autor del libro nos esté presentando con, yo te siento como con mucha emoción, vaya, que estás descargando sobre nosotros una experiencia que puede convertirse hoy para muchos laicos en una experiencia viva de fe, que la fe es un instrumento de lo que podemos valernos hoy precisamente para enfrentar pues tantas realidades difíciles que hay en el mundo, ¿no? Tanta violencia, tanto egoísmo. Yo ahora noto y pienso que hay una desacralización muy grande. Siento que hay ausencia de Dios en muchas partes. Y pienso que en otros momentos Dios ya no es el eje principal para impulsar un proyecto de vida. Y los laicos y la iglesia, pues tenemos que estar muy abiertos al mundo de hoy, a la realidad que nos presenta el mundo, ahora con otras modernas y muy sutiles persecuciones que pueden ir apagando la fe de muchos de nosotros y que podemos ir creciendo o viviendo sin la idea tan importante de lo que significa la fe y cómo podríamos dar la vida por ella, dar la vida por Cristo, dar la vida por aquel a quien amamos y de quien damos testimonio, en quien creemos. Habría que ver qué tanto nuestra fe está cimentada, qué tanto nuestra fe está formada, qué tanto nos estamos esforzando por aprender cada vez más de ella. Porque pues el mundo nos enseña la comodidad y podríamos también nosotros encapsularnos tanto que el encapsulamiento lo único que provocaría es la falta de trascendencia. Yo pienso que una de las cosas también importantes que hizo el Indio Gabriel fue trascender en la vida, trascender en la historia, trascender en la fe, trascender, o sea, él oraba porque era como experimentar la trascendencia, ¿no? La oración la convertía en un poder de su vida. Yo creo que jamás se imaginó
que iba a convertirse en un mártir, ¿no? Pero yo creo que como tú dices hace un momento, leyendo muchas cosas de la Sagrada Escritura, pues se pudo imaginar que la vida de Cristo no fue una vida fácil, sino que fue una vida que tuvo consecuencias muy reales y muy crueles también, porque el martirio de Jesús fue muy cruel, fue muy cruel. Entonces, creo yo que para estos tiempos se necesita mucho la luz que nos llega de la historia, y que por lo tanto caminar con ella como si fuera nuestra lámpara para iluminar los caminos actuales, pues se necesita también una mirada retrospectiva que nos asegure una mirada proyectiva, ¿verdad?, al pasado y al futuro, viviendo plenamente el presente. Pero un presente con historia, un presente donde la historia se hace parte de nuestro proceso, porque no ser conscientes de la historia, pues nuestros procesos serían ahistóricos. Entonces hay que cimentarnos en la historia. Yo creo que la luz de la historia es algo muy interesante y que la vamos escribiendo. Gabriel la escribió, y la escribió con mayúscula. Y yo creo que un laico se necesita hoy que escriba la historia. Y que en el caso de nosotros, como la vamos escribiendo y desde donde la vamos escribiendo, lógicamente es desde la fe, desde decía el Papa hoy, le digo, no llega el conocimiento de Cristo a través de una idea, de unas ideas. Llega el conocimiento de Jesús pleno a través de un encuentro con Él, a través de un enamoramiento con Él, a través de que llegue la convicción y la identidad de que, pues, a quien tú sigues, a quien tú entregas tu vida, a quien tú le das tu tiempo y a quien tú le das tu servicio, pues es a Él. Y que su iglesia es una luz en el mundo, y que hoy la iglesia misma, para dar testimonio de la fe, nos invita a caminar juntos, a hacer un proceso juntos. La sinodalidad es eso, el caminar juntos, el no caminar en paralelo, el no hacer procesos diversos, diferentes, sino hacer procesos que nos lleven a experimentar la hermandad, la fraternidad que tanto hace falta ahora, la identidad que tanto hace falta ahora, porque podemos ir caminando en el mundo sin una identidad cristiana. Gabriel no caminó así, Gabriel caminó con una identidad cristiana. Lo hizo hasta el momento de su muerte, lo hizo hasta el momento de su martirio, lo hizo hasta el momento de su entrega. Y Gabriel buscó, yo me imagino que él en su pensamiento dijo, bueno, pues yo no sé muchas cosas, pero voy a aprenderlas. Entonces buscó dónde aprender esos signos tan importantes para integrarlos a su vida desde la fe y vivir desde la fe, que es algo también muy sustancioso y que lo lograron hacer muchas familias tabasqueñas. En el tiempo de la persecución, yo creo que ha de haber sido muy difícil para muchas familias tabasqueñas dar testimonio de la fe, y por miedo a las represalias, por miedo a la persecución, por miedo a la masacre, como bien dijiste hace un momento, por miedo al señalamiento, por miedo a la burla, porque fuimos burlados, pues en el momento en que sacaban las imágenes a quemar, y en el momento en que los camisas rojas y los que seguían a Garrido en ese tiempo se vestían de obispos, se vestían de sacerdotes, en el momento mismo que hubo muchísimas cláusulas aplicadas para que los sacerdotes salieran de Tabasco, y de hecho varios obispos en ese tiempo no gobernaron Tabasco estando en Tabasco, sino gobernaron Tabasco estando fuera de Tabasco, porque no podían entrar a su diócesis. Entonces yo creo que es el contexto histórico, así es, el que nos ha marcado y que dejó el garridismo un sesgo todavía de mucho ateísmo quizás, o pues de un anticlericalismo marcado que se nota en la indiferencia hacia la fe, se nota en la indiferencia hacia la iglesia y se nota en la indiferencia hacia los sacerdotes y a todo lo que se hace relacionado con la fe.
Sí, padre, yo siento... Creo que en ese sentido el encuentro de laicos va a ser magnífico, ¿no? Sí. Porque nos va a hacer ir a la historia de un laico que despertó, y de un laico que fue valiente, y de un laico que se activó en tiempos difíciles. Sí, Y ahora más el que tiempo no nada, está muy a favor, pero creo que los laicos se tienen que activar es hoy más que correcto. nunca. ¿Por qué? Porque es una enseñanza muy buena. Como usted decía hace rato, ¿no? Es algo que pasó y como que se fue dejando al olvido, ¿no? Pero esto nos viene retomando una enseñanza muy fructífera. ¿Por qué? Porque nos enseña que en la sencillez, en la humildad, en donde no hay ningún conocimiento como hoy en la actualidad, llegó a lograr lo que él tenía en su misión. ¿Sí? Entonces, para nosotros laicos es algo tan bueno porque nos ayuda a concretar que si nosotros, como dice usted, nuestra fe la reconocemos y sabemos dónde estamos, pues podemos lograrlo también en diversidades. Entonces, esto nos ayuda mucho a realmente a nuestro crecimiento como laico, como bautizado, y nos va impulsando más que nada a reconocer realmente a dónde estamos, cuál es verdaderamente nuestro punto de fe o nuestro punto de encuentro con Jesús. El encuentro es definitivamente lo que marca la diferencia de lo que en ese tiempo Garrido se imaginó negativamente como un fanatismo religioso. Posiblemente a lo mejor a Gabriel le dijeron fanático también, por la forma como expresó su fe o vivió su fe o manifestó signos religiosos. Yo pienso que los signos de la fe bien integrados no son fanatismo, al contrario. Los signos religiosos, cuando están integrados a través de una luz, de una teología sencilla, como la explica Jesús, porque no necesitamos de un lenguaje muy rebuscado para entender las cosas del Señor. Necesitamos un lenguaje muy sencillo y muy simple. Y como lo transmitía Jesús en su evangelio es muy sencillo. Lo hacía a través de parábolas, lo hacía a través de ejemplos. Y yo pienso que incluso criticó a los de su tiempo, precisamente porque eran fanáticos, ¿verdad? Los fariseos, los escribas, cuántas broncas no tuvo con ellos, cuántos conflictos no tuvo con ellos, cuántas discusiones no tuvo con ellos, precisamente porque convertían en fanatismo el cumplimiento de la ley, la observancia de la ley, la observancia de las cosas religiosas. Pero Jesús les enseñó que no había que hacerlos por ley, sino por amor. Y ahí está la diferencia. Hay que hacer las cosas por amor. Es correcto. Bueno, si nos plantamos en la época de el indio Gabriel, llegaremos a la conclusión de que los tiempos de Gabriel no fueron fáciles. En el sentido de que todo estaba en contra de la religión Católica. Pero tampoco había una base científica que dijera que en dónde radicaba el mal, sino más bien había una ambición por desaparecer la religión y pensaban que destruyendo iglesias, destruyendo santos y destruyendo a la gente, las cosas iban a cambiar, ¿no? Pero lo que nunca pensaron, que la fe no se destruye. Sí. Entonces, no puedes matar la fe, ¿no?
de ninguna manera. Gabriel también se vio tentado varias veces. Varias veces le ofrecieron un puesto en alguna dependencia, porque la gente lo reconocía como el maestrito. Así le decían, ¿por qué? Bueno, por su gran vocación que tenía para enseñar. Pero también aprovecharon algunas gentes de ofrecerle un cargo de maestro. Y todo eso con el costo de que dejara sus actividades de educación en la fe, ¿no? Entonces Gabriel se vio tentado, pero nunca fracasó, nunca se rindió a cambiar realmente su amor a Cristo por un puesto de lo que le ofrecían. Yo siento que lo que nos está pasando ahorita es que sí nos estamos distrayendo de infinidad de problemas que hay en el mundo. Hay demasiadas guerras, demasiados países con problemas, demasiados conflictos de drogadicción, de muchas cosas que para nosotros pensamos que estamos en un camino sin salida. Pero realmente todos estos problemas nos están distrayendo de una manera que nos olvidamos de nuestra propia fe. Este congreso que se va a dar es muy importante en el sentido de que reflexionemos en una visión, tal vez que podamos decir, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros en comparación con lo que hizo el indio Gabriel? Así es. A veces ni conocemos la historia de lo que hizo el indio Gabriel. ¿Por qué? Porque desde hace mucho nos venimos distrayendo y nos venimos olvidando de aprender de la historia. Sí. Entonces, al distraernos, nos alejamos del punto central de lo que tenemos que atender, ¿no? Yo creo que esta reunión del día sábado es muy importante para retomar el camino de las lecciones y lo que nos ha enseñado el indio Gabriel, y que le pongamos un poquito de empeño para que podamos contribuir y que su martirio no sea en vano, pues. Es correcto, sí. O sea, no hemos hecho mucho por apoyar esa causa, pero sobre todo, pues sí, la causa que lo impulsó al indio Gabriel a llegar hasta donde llegó, que era su fe. Entonces, como que estamos a la expectativa viendo hasta qué momento lo van a tomar más en cuenta y le empiecen a valorar su esfuerzo. Pero la pregunta es realmente ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho y qué tendríamos que hacer, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Exacto. Sí. Yo creo que sí, Perdón, padre. La historia de Gabriel, desde muy niñito, nos va marcando los pasos para poder Los llegar. procesos. Sí, desde muy niño él nos marca los pasos para poder llegar a lo que toda persona tiene la posibilidad de llegar a la santidad, ¿no? Todas las personas. Pero nosotros en el camino nos distraemos mucho.
Esa es una de las enseñanzas de Gabriel. Más bien a veces estamos en nuestro confort, ¿no? Sí, sí. Estamos con una visión de la fe demasiado así, Light. muy light, Sí. muy superficial, Mm. muy de cumplimiento, muy tradicionalista otras veces muy sacramentalista. Estamos en una posición en la que a lo mejor ya no queremos la exigencia de la fe, representa mucho, nos queda muy grande eso. Y otras veces ya no tengo tiempo, hay mucho trabajo, los ritmos de vida han cambiado para esta sociedad moderna, y ya no es fácil manifestar y expresar la fe de una forma en donde pues se experimenta la facilidad. En los caminos de Dios yo siempre he dicho que no son fáciles, nunca. La vida de la fe no es cómoda. Yo pienso que con poco hay que hacer mucho. Yo he aprendido eso, donde quiera que he llegado. Sí. Yo me he acostumbrado a no un sacerdocio cómodo, sino un sacerdocio que implica esfuerzo, trabajo. No me gusta la mediocridad. Yo creo que también eso implica, Eso es muy importante también. implica para la fe el que no dejes procesos mochos, ¿verdad? Creo que eso también tiene que ser una proyección hoy, una exigencia. No aceptes compromisos si no estás preparado, prepárate, ¿verdad? Hoy todo el mundo dice, yo quiero ser padrino o me buscan para padrino de bautizo, pero no estoy casado por la iglesia. Pues cásate. Sí, O sea, ese no es- aceptes ser exactamente. padrino si no estás casado Sí, por la claro. iglesia, porque, oye, ¿para qué le das tu esperanza a una persona, a un papá, a una mamá que te busca para padrino? Pues tiene que ser consciente también el papá y la mamá que no está casado por la iglesia. Y si no está casado por la iglesia, no puede ser padrino, no puede ser madrina, tal como lo dice la iglesia, ¿no? Entonces, nos hemos vuelto muy cómodos, nos hemos vuelto muy Conformista. conformistas, y no vemos que el camino de la fe puede abrir mucho a las aspiraciones de cada uno de nosotros. El camino de la fe nos puede ayudar a trascender, como ayudó al indio Gabriel a trascender. Y yo pienso que hay que dar giros. Creo que el Papa Francisco, que pues es el que nos abrió un canal diferente a la iglesia, pues nos propuso, primero nos dijo que la evangelización era importante y que había que romper muchos esquemas y muchos moldes para hacer esta evangelización. Por eso nos escribió una carta que se llama Evangelii Gaudium, los gozos del Evangelio. Nos hizo hincapié en cómo centrarnos en Cristo y desde Él construir un mundo nuevo. Para el Papa Francisco fue muy importante la fraternidad y nos escribió otra carta que se llama Fratelli Tutti, hermanos todos. Entonces yo creo que la fe nos debe ayudar a romper esas diferencias y esas indiferencias que hay entre nosotros y que no nos llevan a construir ese mundo que necesitamos. Desde la fe tiene que ser muchísimo más enriquecedor, porque es en la fe, desde la fe y a través de la fe como podemos nosotros darle al mundo la savia que necesita para ser transformado. Realmente el mundo se necesita la savia de la fe. Y por otro lado nos enseñó a cuidar el ambiente, el mundo tan desgastado y tan, decimos en Tabasco, tan empuercado por todos nosotros, de basura, de contaminantes, de mucha contaminación. Y pues escribió una carta que se llama, ¿cómo se llama? Laudato Si, alabado sea mi Señor. Porque esos tres fundamentales puntos eran importantes para el Papa Francisco, y abrir canales que lo llevaron por último a abrir este canal importante de la sinodalidad, porque no lo podríamos hacer si no éramos conscientes de la necesidad de un mundo que necesita ser evangelizado, de la necesidad de un mundo que necesita de la fraternidad y la necesidad de un mundo o de los hombres que necesitamos cuidar cada vez más nuestro mundo porque lo estamos acabando. Entonces, en ese caos
Francisco pone estos 3 elementos, estas 3 fuerzas que van a servirnos a nosotros y para afianzar la fe, ¿verdad? En el mundo se necesitan, decimos aquí en Tabasco, horcones. No necesitamos cañitas ahí pegadas, ¿no? Sí. En la tierra, porque ¿qué va a soportar una cañita? Pues nada. Necesitamos en el mundo de Tabasco, los tabasqueños necesitamos ser horcones, los laicos necesitan ser horcones, porque solamente los horcones van a soportar el peso de la responsabilidad de un mundo que necesita ser evangelizado por la iglesia. Y de una iglesia que debe ser servidora del mundo y de un mundo que necesita que la iglesia le dé o lo alimente a través de esa savia que es la fe. Y yo pienso que estamos en el mejor momento. Las crisis nos tienen que servir para eso. A Gabriel le sirvió. Vivió en plena crisis de persecución, vivió en plena crisis de confusión. Bueno, que eran 2 situaciones muy complejas, porque acababan de pasar la etapa de la revolución, ¿no? Sí. De que el pueblo, su esperanza era que a través de la revolución tuvieran un mundo mejor, un mundo más acorde a vivirlo, ¿no? Que se acabaran tantas injusticias, pero en pleno siglo, en los años 20 todavía, no se daba aquellos resultados de la tan soñada revolución. ¿Por qué? Bueno, porque no se respetaba ni la dignidad de la persona humana, sí, sino allí es donde funcionaba el laboratorio en contra de la persona, ¿no? Y yo pienso, qué mejor ejemplo de Gabriel haber vivido en una etapa tan difícil y haber podido llevar a cabo su misión de la mejor manera, y sobre todo no empleando la violencia, no empleando estar en contra de los sistemas de gobierno, ¿no? Sino de la manera más pacífica. Demostró que entendía perfectamente qué era la fe. Pues es que no se trata de ponerse en contra de nadie, ¿no? Pero bueno, es lo que el gobierno hacía en contra de Gabriel. Uh-huh. Entonces, esa era la situación, que si se viera, y era lo que se dio realmente, porque si Gabriel viera armado a sus seguidores, aquello hubiera sido otros resultados, y no basado en la fe, sino más bien basado en un arrebato de violencia, siguiendo la contraparte, ¿no? Así es. Entonces, Gabriel fue más, ¿cómo podríamos llamarlo? Más prudente empleaba más ante la los crisis, valores, ¿no? Y la persecución se necesitan los valores. Pues sí, y él los empleó. Así es. Entonces, eso es lo que necesitamos, yo creo, ahora. Muy bien. Retomar los valores. Nos vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven
todo se apagó y ya nada bueno queda. Cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser que da. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo. Bien, estamos a la mitad del camino de este programa y que, bueno, yo creo que es a mí me está gustando, está muy interesante. Yo creo que los que van a escuchar o los que van a ir a este encuentro el próximo día 24, yo me imagino que van a salir muy iluminados, muy motivados y entusiasmados. Y espero en Dios que esa emoción y esa motivación no sea momentánea, sino que sea realmente prender el fuego que se necesita en Tabasco, porque dicen que hay una frase muy interesante en la iglesia, que la semilla la sangre de los mártires es semilla de cristianos, o sea, que la sangre derramada de los mártires realmente sirve para sembrar la semilla que se necesita hoy fructificar en medio de un mundo digital, en medio de un mundo globalizado, en un mundo totalmente distinto al del año 1920-30. Estamos prácticamente a 100 años de distancia, pero que pues ahora vemos a un Tabasco desde esta retrospección y lo enfocamos hacia una persona que es el Indio Gabriel, un laico preparado, formado, como con el deseo de que este encuentro pueda entusiasmar y motivar a muchos laicos a que también pues vivan su entrega, que cuando le digan sí a Jesús no se lo digan a medias, que nos comprometamos realmente en las cosas ¿verdad? Que hemos decidido por vocación, porque Dios nos ha llamado a servir, porque cuando es por vocación, entonces el servicio se hace más espontáneo, se hace más libre. En cambio, cuando no hay la plena disposición, pues el servicio no se hace como debería de hacerse. Sí. Entonces yo pienso que el camino que nos abrió la iglesia, que nos ha abierto la iglesia, pues ha sido un camino pues muy interesante, ¿verdad? Pienso que en Tabasco, ¿verdad? Es por todo lo que ha implicado, se dice que es aleccionador y paradigmático en esta historia de la persecución y del martirio. Porque Tomás Garrido Canaval se había propuesto transformar Tabasco en una especie de laboratorio de la revolución, aplicando los modelos educativos radicales y anarquistas importados de Europa, especialmente los del anárquico catalán Ferrer Guardia, pero tropezó sobre todo con el pueblo real, especialmente, ya se me perdió aquí, especialmente con las comunidades chontales y los choles, entre otros, con los que vivían desde hacía siglos en las fronteras con Chiapas o a lo largo de los pantanos de la Chontalpa, con pueblos de profundas raíces mayas evangelizados por los franciscanos. Estos pueblos supieron resistir pasivamente en la mayor parte de las veces, pero en algunas ocasiones combatieron activamente los proyectos violentos de Garrido Canaval y los suyos, como sucedió en el poblado ya recordado cerca de Macuspana, San Carlos, ¿verdad? En este contexto se sitúa la figura del catequista Gabriel García y otros muchos que, como él, tomaron riendas de la comunidad ante la persecución y expulsión de los sacerdotes católicos. Ellos dirigían la oración a los fieles, catequizaban, bautizaban, asistían a los moribundos. Eran trabajos misionales nuevos que se injertaban en el viejo árbol de la tradición católica de la antigua evangelización, cuando el catequista nativo había ocupado un papel indispensable en aquel proceso evangelizador. Un juicio sobre estas páginas de martirio las emitió el Papa Juan Pablo II durante su viaje apostólico, precisamente visitando Yucatán y Tabasco. Se encontraron en Villahermosa el día 11 de mayo de 1990 con miles de fieles, muchos de ellos indígenas,
y celebraba una misa en la que se recordaba al indio Gabriel durante la homilía con estas palabras. La historia de su comunidad se ve enriquecida en esa unidad eclesial. En ella ha estado presente el amor hacia todos y especialmente hacia los pobres, que animó la vida del venerable Leonardo Castellanos, el obispo pobre. En ella se fraguó la entrega del indio Gabriel García, que dio su vida por la fe. Desde ella se ha impulsado el crecimiento de la Iglesia en esta región. Una realidad que no es solo un pasado, sino que ahora se dispone a renovarse con la ayuda del Espíritu Santo a través del Sínodo Pastoral Diocesano. En ese tiempo estábamos haciendo el Sínodo Pastoral Diocesano de Tabasco para afrontar el camino que tienen por delante. Por eso dijo el Papa: ante esta alentadora realidad deseo dirigir un particular saludo a los queridos chontales y choles. Y pues ahí se aventó sus palabras en chontal y en chol el Papa, ¿verdad? Les dijo esto en la lengua española. Hermanos chontales, el Papa les quiere mucho y les anima a seguir el ejemplo de sus antepasados, su antepasado, el indio Gabriel García, quien dio su vida por la fe. Así también los chontales han de ser fieles en su fe, ¿verdad? Entonces, y luego otro siguió, dice: ¿cómo están, hermanos choles? He venido a visitarles aquí en Tabasco. Quiero que que se den cuenta de la importancia que tiene para ustedes seguir caminando en el sínodo diocesano. Aquí en Villahermosa meditamos hoy con profunda alegría sobre el misterio de la Iglesia, que ha sido instituida una sola por Cristo. Es una, porque expresa la unidad de un Dios mismo, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una, porque realiza la obra salvífica de Dios Trino y Uno. La obra redentora de Cristo se extiende a todos los hombres y pueblos para llevarlos a la unidad de Dios. Entonces, ya aquí pues está como el Papa Juan Pablo II en su visita exalta y destaca la figura del indio Gabriel, y le habla directamente a los choles y chontales de Tabasco en su lengua para decirles: pues miren, aquí está un ejemplo para ustedes, para que sigan manifestando y dando testimonio de su fe. Y luego agrega un poquito más su santidad Juan Pablo II cuando recomienda que cuando menos podamos llevar hasta los altares al indio Gabriel. Entonces, esa es una de las tareas pendientes que dejó su santidad, ya encaminándose a estas épocas, ¿no? Sí. Yo creo que en la reunión del sábado se podrá retomar ese... Y 35 años tenemos ya, de que vino el Papa Juan Pablo II. No, pero ahí habría que tomar ya la recomendación que hizo su santidad, bueno, que hemos hecho. Exacto. A esa recomendación, a esa tarea, ¿no? Y parece que no hemos hecho mucho, pero allí se podrá retomar y lo más importante, comprometerse a avanzar con el indio Gabriel, ¿no? No nada más como una figura del martirio, como alguien que va rumbo a la santidad, sino más bien yo creo que hay que caminar también de la mano del indio Gabriel con ese entusiasmo por la fe, y que siga compartiendo con nosotros su experiencia, ¿no? Que llevó a cabo en el tiempo de la persecución, en una época tan difícil para todo el pueblo, ¿no? Yo creo que puedan surgir propuestas muy importantes en esa reunión del sábado, y lo más importante, diría yo, un compromiso real, ¿no? Para tener resultados tangibles en breve tiempo. ¿El proyecto del sábado va a suscitar esto? Sí, precisamente. ¿En la programación? Sí, precisamente se van a hacer mesas de trabajo enfocado principalmente a eso, o sea,
como dice usted, retomar eso, preguntándonos, bueno, ¿qué hemos hecho? Y pensamos, ¿no? De que eh, no hacerlo como otras asambleas, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? Sino que ya buscar algo ya concreto, ¿no? Ya ir enfocándonos realmente en cómo trabajar ya y que más que nada, pues con el ejemplo, ¿no? Que es algo muy, muy positivo. Es más directo, más real, Exacto. más tangible, más sensible, es nuestro, es parte de nuestro entorno, de nuestra Correcto. Ujú. geografía, es un pueblo muy significativo. Digo, San Carlos es por tradición un pueblo muy católico Sí, y bueno, lo expresa la fe. Increíblemente en un pueblo así, del tamaño que tiene San Carlos, pero pues tiene la parroquia San Carlos, tiene el Sagrado Corazón, tiene la Lupita, tiene San José. En el mismo pueblo hay varias iglesias, ¿no? Sí. Y no iglesias pequeñas, iglesias No, son ha grandes. tenido un crecimiento bastante. y además, al primer historiador, ¿no? ¿Cómo se llama? Del San Carlos, y que también dio seña del petróleo, el padre, ¿Denis? no, el padre Gil, ¿cómo se llama? Se me El escapa. padre Gil. Bueno, pues habría que retomar toda esa información y y desarrollar un proyecto para acompañar al niño Gabriel hasta... Claro. Creo que a No, nivel no, comunicativo tendríamos no, que hacer mucho. A lo mejor no con este dejarlo. programa estamos iniciando Sí, yo siento que no podemos dejar a una niño ola de Gabriel programas. hasta donde está ahorita, ¿no? Sino hay que terminar su proyecto, ¿no? Que, que es fundamental para los pueblos de Tabasco, Sí. que además debería ser la figura representativa de los catequistas, ¿no? De los laicos. De los laicos. Hay mucho por hacer en ese aspecto. Sí, fíjese que sí. Sí, porque, como decíamos, ¿no? Es una vivencia que da fruto, que enfoca la realidad, pues. Y es la forma en que uno puede crecer como cristiano en la fe. Sí, y por otra parte, la historia del indio Gabriel ya se conoce en Europa, se conoce ¿Ves? en América, se conoce en muchos países, y nosotros todavía estamos apenas poniéndonos de acuerdo, ¿no? Pero hay que retomar esa información y sobre todo conocer qué es lo que se ha avanzado en otras partes, ¿no? Sí, exactamente. Sí. La amplitud del libro, pues, tiene muchísimos capítulos, pero digo, uno que me llama la atención dice: la persecución de todos los días. El indio Gabriel García fue visto pasar por el pueblo de Atasta. Sí, Mensaje de Macario Fernández para el indio Gabriel, catequista indígena. eso ocurrió después de la masacre en San Carlos. Pues ya iban tras los pasos del indio Gabriel. Su único contacto era el padre Macario. De allí Gabriel hizo pues algunos viajes a la Ciudad de México para tratar de hablar con el padre, con el arzobispo que estaba en ese momento. Y es muy
Es muy completa la trayectoria del indio Gabriel, y ahí estaba cerca del martirio, de que lo detuvieran igual al padre Macario lo desterraron a Guatemala, de ahí lo desaparecieron. Sí. Hay otra parte que dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La noche cerraba poco a poco y ya abría el nuevo día. 1 de octubre, Gabriel debió haber sentido que alguien le arrebataba el último latido de su corazón. Sentenciado a muerte, Mario Fernández Aguado. Sí, ya allí estaban en el camino en el cayuco donde lo llevaban, golpeándolo hasta que lo bajan en un paraje y ahí lo destazan como cualquier animal, ¿no? Completamente le dan muerte. Él ya no se defiende, ¿sí? Pero bueno, todavía hubo un testigo que fue el padre Macario que vio la forma tan cruel y cómo es. ¿Fue testigo el padre? Sí, él desde la lejanía creo que ve cómo lo masacra. Y después de todo esto ya había transcurrido un año. Todavía habían algunas personas detenidas por el suceso de la tarde del 27 de agosto, el día de la masacre. Y esa fue la otra situación que me interesó mucho saber cómo se había resuelto el problema, ¿no? De haber incendiado aquella capilla y de cómo iban saliendo las personas gritando viva la Virgen María, y los iban matando. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención. Dije, bueno, ¿cómo resolvieron ese incidente tan cruel, ¿no? Claro. Y fíjese, padre, buscando esa información, logramos dar con el expediente penal de aquellos hechos. Y eso le da una amplitud a toda la información de... Eso está en el libro. Ahí está en el libro. La parte que nos deja su hermano del indio Gabriel, el señor Severo, concluye con la muerte de Gabriel. Y lo que a mí me interesó fue saber qué había pasado, qué había ocurrido, cómo resolvieron en aquel momento las autoridades. Se llevó todo un juicio, un proceso, y eso era lo que me interesaba a mí, poder obtener toda la información. Y ese es el complemento del libro y el que le da una amplitud a la información. Es interesante saber de las personas que detuvieron, de los que estuvieron en la capilla, que lograron salvarse de las balas. Muchos fueron detenidos. Entonces esos se les hizo un proceso y esa información la logramos salvar, y ahí está en el libro. Tenemos otro asunto pendiente de los 17 mártires que masacraron a tiros. Igualmente, ese mismo día. Pero que hay muy poca información. Entonces esa es una labor que se necesita llevar a cabo, la recopilación de toda la... ¿Habrá testigos todavía? Claro que sí, debe de haber mucha información. Mire, cuando a mí me interesó la
parte de qué había ocurrido, cómo resolvieron las autoridades, yo tuve que dejar pasar 2 o 3 años con la esperanza de que alguien ya hubiera escrito esa parte, ya lo hubiera investigado. Entonces tuve que dejar pasar 3 años y en ese tiempo no encontré ninguna información. Ahí me di la tarea de investigarla. Ya. La otra parte que tenemos pendiente es la de los 17, que es un trabajo bastante arduo, bastante delicado, pero que sí se puede. Y están los mártires de la Conchita también. Sí, también ese es otro. Yo siento que hay muchas cosas pendientes y que en esta reunión van a surgir propuestas interesantes para empezar a documentar tantas cosas tan valiosas. Y transmitirlas. Y transmitirlas, sí. Pues aquí hemos rescatado parte de la historia, le estamos dando difusión y sobre todo yo siento que se va a conservar de una manera ya más mejor, ¿no? Claro. Y esa ha sido una labor muy, muy dedicada a todos los mártires, ¿no? Pues el proceso sinodal precisamente pretende eso, ¿no? Que esta iniciativa sea retomada en este contexto, ¿no? No tendría sentido hablar del Lindo Gabriel en un encuentro de laicos donde se va a hablar de la sinodalidad si no tiene ese sentido de englobar la información y la historia, ahora que pues no hay que ignorarla, ¿no? Yo creo que ignorarla sería un pecado. También yo estoy muy, muy contento, muy agradecido con el señor obispo, don Gerardo de Jesús, el padre Denis, que de alguna manera le están dando mucha difusión y mucho interés a la parte de la historia del Indio Gabriel. Qué bueno. Y hay fotos. Interesante. Pues bien, aquí está, como pan calientito. ¿Dónde lo podemos conseguir? Físicamente no tenemos aún una edición. Solo se puede descargar a través de la página de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y es de manera libre, no tiene costo. Qué bueno. Muy bien, pues a mí me ha gustado, ha sido muy interesante. Y bueno, el próximo día 24, ¿verdad? Ahora darnos pormenores de este encuentro. Haz la invitación a quienes vas a invitar o a quienes nos han invitado a participar. Sí, más que nada, primero a cada consejo parroquial. Sí, ya ves que los consejos parroquiales comienza coordinador, los que conforman todo el consejo parroquial. Prácticamente son como 10, ¿no? Es correcto. Luego, cada asociación o movimiento también tiene su consejo. Entonces, igual, 10. O sea, el Consejo de Renovación, el Consejo de Llama de Amor, el Consejo de todas las MFC, el Consejo de Adoración Nocturna Mexicana, el Consejo de Llama de Amor, sí, Apóstol de la Legión de María. Legión de María. Sí. Actualmente tenemos una matrícula de 28 asociaciones de movimiento. Ok. Y entonces 10 se está manejando por medio de un QR a través de la página de laicos, y donde viene la inscripción,
ellos descargan la hoja de inscripción y por lo tanto lo del pago, que tiene un costo de 100 pesitos por persona. ¿Cuánto? 100. Ah, ok. Sí. Entonces, al igual le hemos estado dando apoyo a algunos hermanitos pues, de que pues no pueden entrar a la página, se hace ya presencial. Ya igual el día del evento, si ya no pudieron entrar, ese mismo día también se pueden inscribirse ahí. Es el sábado, ¿verdad? Sábado a partir de las 8 de la mañana. Ujú. Sí. Sí, la recepción va a ser a las 7:30, 8 y... Ajá. Sí. Y van a comenzar con una ambientación, Con la ambientación, ya está con una lección divina, sí, la sinodalidad de los evangelios, va a estar el padre el licenciado Bartolo de Dios Marín. Luego a las 10, ahí va a estar don Armando, el Sí. licenciado, presentando a Gabriel Ángel García Morales Mártir tabasqueño, datos históricos. Después viene la visión eclesial y pastoral de los mártires de Tabasco, con el padre Ramiro, y finalmente el padre Saúl a las 12:20, 13:20 más o menos, estará compartiendo con ustedes la realidad de la sinodalidad, de acuerdo al Evangelio de los documentos de la Iglesia. Muy bien, pues gracias por estar aquí. Yo creo que la palabra sínodo o el proceso sinodal es un proceso nuevo que desde hace varios años ya ha iniciado el Papa Francisco y va a continuar el Papa León. Nos invita a caminar juntos, eso significa sínodo, nos invita a una escucha profunda, nos invita a una participación de todos, nos invita el proceso sinodal a tener una visión y una dimensión misionera. Ya hay varias fases que hemos vivido, la fase diocesana 2021-2022, la fase continental 2022-2023, donde hicimos el reflexión y discernimiento a nivel continental. En Roma se celebraron entre el 23 y 24 las asambleas generales de Roma, las reuniones de delegados de todo el mundo, y estamos en la fase de la implementación 2025-2028. Para implementar los acuerdos de la Iglesia con evaluaciones diocesanas, nacionales, continentales y asamblea final en el Vaticano en el 2028. Entonces, este es el proceso que ahora se verá marcado e iluminado por, pues, gracias a Dios, este encuentro de laicos que ahora va a reunir a muchos de ustedes, si Dios quiere, el próximo sábado en la nave 2. Nave 2 del Parque Tabasco. Tabasco. Muchas gracias, don Armando. Me dio mucho gusto Gracias, muy amable. platicar, dialogar y presentar esto que para mí es muy importante, la historia de Tabasco, y presentar al apóstol y mártir Gabriel como un modelo de un laico comprometido y que se adelantó a los tiempos, Sí. el indio Gabriel. Gracias, Fernando, por estar aquí. Al contrario, padre, a usted. Invitarnos a este gran encuentro. Al padre Saúl, creo que ya por ahí se debe haber atravesado algo, pero pues Sí, también le mandamos un saludo y esperemos en Dios que el próximo sábado todo salga bien. Así que les esperamos. Muchas gracias y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Ánimo.